Recuerden que esta persona tiene una imagen de sí misma, tiene objetivos y preferencias internas confusas o alteradas. Ella no tiene un objetivo claro, solo quiere calmarse, pero no sabe con qué, no sabe cómo, no sabe qué es lo que puede hacer, ¿no? Y puede tener crisis emocionales, como esta persona decía, a punto de estallar, ¿no? Y puede tener autos autoagresivos, ¿no? Que a veces se presentan incluso de la nada, pero con más frecuencia con algún estresor que de repente a nosotros nos parece totalmente irrelevante, sin ninguna explicación aparente, ¿no? Entonces, estas personas pueden dañarse seriamente y de modo impulsivo. Toma una tabletita, observa que no la hace dormir de inmediato como ella quiere, piensa que otra dosis más puede haberla ayudado y cuando se dio cuenta se tomó de modo impulsivo 20 tabletas y aún no duerme, ¿no? O recién comienza a sentir esto. Es por impulso, no por ganas de morir. Y ve y se corta muchas veces la piel. ¿Por qué se corta la piel? Porque recuerden que cuando nosotros nos producimos una lesión, producimos endorfinas. Y las endorfinas justamente alivian la tensión, alivian la angustia, además de aliviar el dolor. ¿Mm? Es lo que esta persona busca, es alivio a su angustia y su dolor internos. Ahora, hay sujetos que son buscadores de la admiración ajena. Y estos pueden tener una estructura de personalidad narcisista, histriónica, límite, antisocial o paranoide. Ojo, no solo es lo evidente, también los narcisos, y en realidad los narcisos buscan la admiración. No solo buscan que se fijen en ellos, sino ser admirados porque piensan que ellos se merecen toda la admiración del mundo. Tienen un sentido enorme de su autoimportancia, exageran sus logros y capacidades, piden reconocimientos como ser superiores sin logros reales. El histriónico muchas veces se siente, se sabe inferior y busca alguna forma de ser notado, pero el narciso está totalmente seguro de que él merece la admiración. Tienen fantasías de éxito ilimitado, de poder, de brillantez, de belleza, de ser amados de modo imaginario. Creen que son especiales y que por lo tanto no tienen por qué guardar las reglas de los demás. Y comprendidos solo por las personas que tienen su mismo estatus y que solo se pueden relacionar entre ellos y no con cualquier persona como nosotros mortales, ¿no? Exigen admiración. El histriónico busca la admiración y se angustia, pero el otro la exige y se siente enojado. Pide siempre tratos especiales o que se cumplan automáticamente sus expectativas. Recuerden el pleito de la jamonada, pues en Vivanda, ¿no es cierto? En que una relacionista pública ocasiona un tremendo escándalo. Parece que el embajador no fue el único culpable, ¿no? Y la madre también era otra narcisa que pensaban que necesitaban algún tipo de trato especial. Al final alegaron su condición de ofendidas mujeres. Desgraciadamente recibieron mucho refuerzo social y al final, cuando se revisaron varias cosas, se encontró con que había más de un culpable. Además, son muy explotadores. Explotan al resto. Como son superiores, pues el resto está para servirlos, ¿no? Y no son empáticos. No reconocen, no identifican los sentimientos y las necesidades ajenos. ¿Para qué si son inferiores? Y además envidian a los demás o creen que el resto los envidia. El histriónico se angustia, se preocupa y en realidad se siente tan inferior que, bueno, busca llamar la atención por algunas cosas. Pero los narcisos creen que son envidiados y cuando ven a alguien que amenaza su posición, ¡uy!, se mueren de envidia. El histriónico se pone triste, en realidad. Y tienen comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios, ¿no? Como les decía, el histriónico viene de histrión, de actor. Son muy teatrales y tienen una expresión exagerada de sus emociones. ¡Ay, qué lindo!, ¿no? ¡Oh, qué horrible! Y son fácilmente influenciables por los demás. El narciso no. El narciso
tiene su criterio y nada más que su criterio. Y su afecto, el afecto del histriónico es lábil y superficial, no es capaz de cambiar con reproche, con desprecios o con el afecto o con la atención. Y buscan más que nada las emociones y desarrollar actividades con las que son el centro de atención. El narciso no le importa que el resto esté en otro lado siempre y cuando la admiren. El histriónico busca cómo ser admirado, cómo ser querido, está atento a las reacciones de los demás como buen actor, ¿no? Y tiene un comportamiento en aspectos marcados por un deseo inapropiado de seducir, además de preocupación excesiva por el aspecto físico. La clásica chica con gran escote y con microfalda, el clásico chico que busque, se pone pues un polo, una talla menos de la que le corresponde para resaltar los músculos, por ejemplo, ¿no? O que junto a las chicas pues hace ejercicio para mostrar, mira, cómo son mis músculos, cómo estoy de durito, ¿no es cierto? Entonces también hay histriónicos e histriónicas. Otra cosa con la que nos vamos a enfrentar con gran frecuencia, ¿no? Los trastornos por uso de sustancias. Desgraciadamente cada vez se están elevando y con muchos problemas vemos llegar a gente cada vez más joven con esto. Y muchas veces vamos a recibir en emergencia pacientes con delirium tremens. ¿Cuál será la situación falsa? Que la máxima intensidad es entre las 48 y 72 horas después del último consumo. Si dura más de 6 días hay que buscar otras causas asociadas. Suele estar precedido de un síndrome de abstinencia grave o tardío con crisis convulsivas. Requiere su traslado para tratamiento de una unidad psiquiátrica o la mortalidad es del 20%. En realidad, esto es lo falso. El delirium tremens es una emergencia que debe ser manejada en el servicio de emergencia. Nosotros tenemos muchas peleas a veces con los colegas de emergencia, o a veces incluso con el internito, que dice, es un problema de psiquiatría, debe mándelo a consulta, mándalo a psiquiatría, y psiquiatría en los hospitales generales suele tener solo consulta externa. Recuerden que por ley de emergencia, todas las emergencias deben atender los trastornos psiquiátricos y enviar la interconsulta respectiva. Y si no tiene la capacidad de manejarlo, debe trasladarlo. Así es, todos. De vez en cuando puede haber algún despistado que envíe a alguien a consulta externa, se lo van a regresar. Y si al paciente le pasa algo o a alguien le pasa algo durante ese traslado, quien va a ser responsable es quien lo derivó. Tengan cuidado con eso. Ahora hay demandas, por eso, por ejemplo, si hay un agitado, alguien dice, no, esto no puede verse de emergencia, tiene que mandarlo al consultorio externo de psiquiatría, trasladan al paciente, en el camino pateó a alguien, la persona pateada puede demandar a quien indicó el traslado. Tengan cuidado. ¿Qué hay en el delirium, por si acaso, no? En el delirio en general hay un deterioro de la conciencia y de la atención. Hay distorsiones de la percepción, alucinaciones e ilusiones, sobre todo visuales. Recuerden que una ilusión es un defecto, un error de la percepción. En cambio, una alucinación es una falsa percepción. En las ilusiones, por ejemplo, la clásica, yo estoy muerta de sueño, después de haber hecho un trabajo, después de haber estudiado un montón, abro mi cama y veo que sobre mi cama hay un fantasma. Me froto los ojos y los abro mejor y veo que en realidad es mi sábana. Entonces me duermo tranquilamente. En una alucinación, yo les puedo decir a ustedes, colegas, aquí hay un dinosaurio. Ustedes se mueren de risa y dicen, doctor, aquí no hay nada. Y yo insisto, sí, hay un dinosaurio. Es verdecito, mide 1,20 m, tiene dientes muy afilados y está moviendo la cola. Veo que ocupa espacio, que tiene frescor sensorial, tiene color, tiene forma, ocupa sitio. Es diferente. Hay también un deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de comprensión. No comprende indicaciones. A veces se le pide que descifre un refrán. No puede. Hay un deterioro de la memoria inmediata y reciente. Puede haber trastornos psicomotores, trastornos del ciclo del sueño y la vigilia. Por lo tanto, recuerden que muchas veces van a dormir en el día, despertar y hacer jarana en la noche.
y pueden provocar, todas estas cosas pueden provocar en el paciente miedo, irritabilidad, euforia, apatía o perplejidad. Dentro de la gente que consume alcohol puede presentarse encefalopatía de Wernicke. Señalemos cuál es la alternativa falsa. El mejor tratamiento son las benzodiazepinas. Se presentan con frecuencia síntomas de abstinencia asociados. Al mejorar, a veces hay una comorbilidad con trastorno con psicosis de Korsakoff. Hay alteraciones de la motilidad con ataxia y confusión y no es imprescindible dar tiamina. En este caso recordemos que en realidad lo que sí se presenta es todo esto. En Wernicke, efectivamente, no necesitamos dar tiamina, a diferencia de otro trastorno. Se presenta la confusión, hay pérdida de coordinación muscular, hay ataxia y suele haber temblor en las piernas. Hay cambios en la visión, movimientos oculares anormales, nistagmos, visión doble, y aquí hay caída de párpados, puede haber déficit de B1. Respecto a Korsakoff, el síndrome de Korsakoff es un fallo de memoria de fijación en ocasión con frecuentes confabulaciones. Es casi siempre reversible con tiamina. Ahora, entre los que usan disulfiram, los pacientes que toman disulfiram suelen beber pequeñas cantidades de alcohol para probar el efecto del disulfiram. La reacción a disulfiram puede ser mortal. A un paciente con rubefacción facial y corporal que toma disulfiram se le puede administrar difenhidramina. En realidad, Korsakoff tiene dificultades para ser reversible con tiamina. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con el disulfiram? El disulfiram es un medicamento que se usa durante mucho tiempo para poder probar para poder producir un efecto aversivo. La persona toma disulfiram y si consume alcohol, experimenta rubefacción facial, sensación de urticaria, palpitaciones, náuseas, puede ser muy desagradable. Entonces, muchas personas que quieren disminuir su consumo de alcohol o que quieren hacer tratamiento del alcoholismo han usado disulfiram. Se necesita mucha motivación porque las personas saben que si es que dejan de tomarlo no van a tener esas molestias y pueden beber alcohol sin problemas. En ocasiones, como parte del tratamiento inicial del alcoholismo para crear aversión, se daba disulfiram a la persona y se le daba una pequeña cantidad de alcohol para que la persona experimente las molestias. Y se le decía, bueno, si ustedes beben, esto es lo que van a sentir. En ocasiones había personas que molían o disimulaban el disulfiram en la comida del paciente para que la persona al día siguiente generalmente tomaba alcohol y experimentara esas molestias y tuviera un susto que lo llevara a pedir consulta médica. El Korsakoff es la pérdida de memoria episódica de las experiencias vividas por ausencia de tiamina. Ojos, por ausencia de tiamina, pero no quiere decir que se pueda recuperar por uso de tiamina. Y está inducida por alcohol y malnutrición. Hay pérdida neuronal, gliosis y hemorragia en los cuerpos mamilares. Y provoca una amnesia anterógrado de recuerdos explícitos procedimentales, es saber cómo hacer ciertas cosas, saber cómo abrir una puerta, saber cómo usar un aparato, por ejemplo. Amnesia retrógrada también, problemas sensoriales y motores, confusión externa, cambios en la personalidad y a veces se puede morir. En las primeras fases las lagunas pueden ser rellenadas y pasar inadvertidas incluso para quienes la padecen. Aparecen las famosas confabulaciones que vimos al inicio. La persona confabula. Y al confabular, ¿qué pasa? Al confabular, la persona crea nuevos recuerdos, extrayendo otras cosas y puede disimular sin mala intención los problemas que tiene. Entre los síntomas más frecuentes de la cocaína no se encuentra ¿cuál de todo esto? Recordemos que la cocaína es un estimulante. Por lo tanto, ¿qué es lo que no vamos a encontrar? Midriasis, síntomas maníacos, hipotensión arterial, taquicardia o agitación psicomotriz. Y siendo un estimulante, la cocaína, lo que no vamos a encontrar es precisamente hipotensión arterial.
Al contrario, vamos a encontrar hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, agitación, pupilas dilatadas, la sensación de estar embriagado, de estar eufórico, contento, con el ánimo elevado tremendamente. Va a haber sudoración, temblores, confusión, hiperactividad, y pueden haber también convulsiones, ACV, arritmias y muerte repentina. Una vez nos hicieron un seminario de láminas en psiquiatría y vimos varias imágenes, ¿no? Vimos una imagen en la que había multitud de infartos en región occipital. Entonces dijeron, ¿qué cosa puede ocurrir? ¿No? Ceguera. Obviamente ceguera por infarto occipital, ¿no? Cuando vimos la viñeta clínica, joven de 19 años, segundo consumo de cocaína. Segunda vez que había aspirado y perdió la visión. Todo el mundo se quedó helado, realmente no espera esas cosas, ¿no? Pero puede ocurrir en ocasiones. Un hombre de 25 años conducía el servicio de urgencias por su familia porque dice que le persiguen unos asesinos que van a matarlo. En la exploración física observamos pupilas dilatadas, temperatura 37.8, una presión de 160,95, 25 años, y una frecuencia cardíaca de 110, y no hay otros hallazgos. La familia dice que hay abuso de drogas. Droga probablemente relacionada, alcohol, cocaína, diazepam, heroína, fenobarbital. Todo esto es producto de una estimulación, de hiperestimulación. Por lo tanto, buscamos cocaína. En la mayoría de hospitales, cuando ustedes hagan guardias, van a encontrar que hay reactivos para dosar metabolitos de cocaína. Entonces busquemos siempre la presencia de estas cosas en orina. Dentro de los síntomas de intoxicación que ya ustedes conocían, está la aparición de síntomas que imitan ideas paranoides de persecución. Lo llaman la persecuta, la paranoica, la noica, la noia, los mismos el lenguaje de los adictos, ¿no? Y suelen encerrarse, suelen gritar, suelen tener miedo, pensar que los van a atacar de alguna manera, ¿no? Esto puede incrementar la agresividad de los pacientes y puede provocar que reaccionen contra los estímulos. Alguien que se le acerca con muy buena voluntad puede ser tomado como parte de la gente que quiere dañarlos. Ojo, colegas, cuando ustedes estén frente a un episodio de agitación, se va a necesitar a veces esa reducción reducción física de los pacientes. El orden para intervenir en reducción en el equipo de 5 personas es primero seguridad. Niéguense si es que a participar si es que seguridad no lo hace. Así es simple, niéguense. Pueden gritarles, pueden decirles, amenazarles con un memo, pueden ustedes rebatir el memo, pero es seguridad quien tiene ese encargo en cualquier hospital. Luego vienen los técnicos, después los enfermeros, si hay tecnólogo de urgencias. En último lugar nosotros. ¿Por qué? Si nos noquean a nosotros, ¿quién dirige el equipo? Eso es importante. Además, si alguien que no tiene entrenamiento reduce a un paciente y le ocurre un daño, recuerden que puede ser acusado de mala praxis. Y si alguien que no tiene entrenamiento intenta reducir un paciente y siente un daño y se le produce un daño, nadie se lo va a reconocer. Tengan cuidado. Ahora, ¿en cuál de las siguientes afirmaciones, cuál de las siguientes es cierta en relación con la intoxicación etílica aguda? O sea, una buena embriaguez. A partir de los 100 miligramos por decilitro de etanol en sangre hay riesgo de coma. Las alcoholemias superiores a 600 miligramos por decilitro se consideran potencialmente letales. Los efectos del etanol sobre el sistema nervioso no se correlacionan con la concentración sanguínea. El coma etílico puede ocasionar hiperventilación, hipertermia y alcalosis respiratoria. La broncoaspiración del contenido gástrico es una complicación poco frecuente en ese estado. En realidad, esta es la que es verdadera, potencialmente letal. Recordemos los efectos que se pueden presentar. Con 0.2-0.3 gramos por litro puede haber euforia, desinhibición conductual y retraso en el tiempo de reacción. Esa es la tradicional fase del mono, ¿no? Recuerden que los chinos dividen las fases de la borrachera en la fase del loro,
se habla un montón. La fase del mono se comienzan a hacer cosas raras. La fase del león comienzan a aparecer agresión y otras cosas más. Y la fase del cerdo, en la cual la persona pues ya no sabe lo que hace, lo que dice, es capaz de vomitar y estar echada en medio de eso. Con 1.5 gramos por litro de alcohol en la sangre hay signos claros de intoxicación. Hay marcha vacilante, hay diplopia, disartria, taquicardia, hipotensión, náuseas, vómitos, hipotermia, hipoglucemia y poliuria. Recuerden que el alcohol mismo produce relajación del cardias y por lo tanto hay mucha mayor posibilidad de que haya cualquier tipo de regurgitación. Con 3 gramos por litro ya tenemos estupor y coma. 4 a 5 gramos por litro y es letal por depresión del centro cardiorrespiratorio, por hipotermia o hipoglicemia. Pregunta un poco boba, ¿qué es lo primero que se le ofrece a la persona que va a la altura? Generalmente un trago para sentirse calientitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Recuerden que el alcohol produce vasodilatación periférica. Y si hay vasodilatación periférica, vamos a perder calor con mayor seguridad. ¿Es cierto? Eso aumenta la cantidad de borrachitos que se encuentran muertos en la calle en época de frío durante las fiestas patronales en zonas en donde hace frío. Aumenta la cantidad durante la época de invierno. Ahora, 20 gramos de alcohol son más o menos encontrados en 400 mililitros de cerveza, 200 mililitros de vino o 50 de whisky. Y estas ya dan una concentración en sangre en torno a 0.5 gramos por litro. Ya tenemos algo importante, ya hay retraso en tiempo de reacción. Y 400 mililitros de cerveza es menos de una botella. Poco más de media botella de cerveza. Es un par de vasos. Una copa de vino. Es altamente problemático. Muchas veces recordemos que no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta de la cantidad que bebe, ¿no? Pueden llegar a la emergencia en medio de un accidente y pueden decir, oye, yo no tengo nada, yo no he tomado mucho, pero tomó lo suficiente para dar alcoholemia positiva. Es responsable del 50% de accidentes de tránsito. Desgraciadamente el alcohol es un buen ansiolítico. Por eso mucha gente que tiene ansiedad suele usar alcohol para disminuirla. Y en ocasiones puede iniciar una adicción en base a eso. Y hay muertes frecuentes por aspiración. Espero que nunca se tengan que encontrar con una situación así en la emergencia. Generalmente no es lo más frecuente, gracias a Dios. Y si no, por favor, derívenlo. Llamen al psiquiatra a continuación. Este es mi correo electrónico, Isabel Vázquez, s al final yahoo.com, para cualquier consulta que haya después. Amigos míos, recuerden que ustedes van a tener internos a su cargo. El interno es el hermano menor. Y el hermano menor muchas veces es no solo inexperto, sino también confiado. Y uno de los problemas que solemos ver es que en el internado hay consumo de alcohol excesivo. Entonces, cuiden también a los hermanos menores por 2 razones. 1, porque son nuestros hermanos menores. 2, porque muchas veces confiamos parte de nuestro trabajo a los colegas internos. Y muchas veces nos hacemos responsables de errores cometidos por ellos y nosotros los sellamos. Adquieran la costumbre de leer toda interconsulta, toda evolución, aunque les demande tiempo. No dejen nunca su sello para ser usado, por más que signifique un paseo en la frialdad de la noche, ¿no? No lo hagan. A veces llegan interconsultas que son francamente desagradables por lo mal escritas que están, que les escribió el interno, ¿no? El residente le dice, oye, pide interconsulta por esto, y por otro, y el interno rellena pues a su leal saber y entender, ¿no? Entonces cuando yo voy a responder a interconsulta, ¿a quién creen que voy a llamar? Al residente, porque su sello está ahí. Voy a llamar al residente y oye, explícame esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué falta este dato? ¿Por qué está esto? ¿Por qué no está lo otro? ¿Por qué no has evaluado bien? ¿No?
Y el residente en ese momento pues trágame tierra. Y dice, sí, yo le dije al interno, pero ¿leíste la interconsulta? No. Bueno, a veces se arregla con un pequeño roche momentáneo y con un par de explicaciones, ¿no es cierto? Pero en ocasiones puede tener implicancias médico-legales. Tengan cuidado con eso, colegas. Nunca dejen el sello.